niños, bueno, pues ya luciendo los trajes que hicimos también un taller de complementos con Jill Connor y, ¿os acordáis? Con Virginia Mestoy, que ya nos presentaron un poquito lo que era la moda eduardiana, y luego pues hicimos sombreros y bolsos con ellas. Y sombrillas algunas, y bueno, complementos de lo que era el Día del Arte. Y bueno, este año pasado, en diciembre, nos han dejado en depósito durante un año este vestido de novia de principios del siglo XX, y lo que hemos hecho ha sido sacar patrones que están aquí colgando. Y bueno, ella me comentaba que la persona la dueña del vestido era más bien de talle corto y con bastante pecho. Entonces ella sí que ha sacado el patrón original, pero luego ha hecho distintas tallas. Creo que está la 38, la 40 y la 42 o 46, la más grande. Y cada una tiene sus patrones, están bien identificados con gomechas amarilla, azul y verde. Y bueno, pues el motivo de estos 4 días de curso o confección, lo que queramos decir, es dar la oportunidad de la persona que quiera hacer que lo haga. Así, ya que tiene tela, y luego esto monta aquí, encima de eso, aquí. El cuerpo tiene que llevar doble en todo. Hacer y deshacer todo es calcer. Esta con esta, que sería esa, la estrecha. Ya, pero solamente hacía niblón, ¿verdad?